Muy buenas, tal y como dijimos en el anterior vídeo, pues hoy toca hacer el análisis del pilotaje aquí en el circuito de Yas Marina, ¿no? La sede del Gran Premio de Abu Dhabi. Es un circuito con muchísimas curvas, como ya vimos en aquel vídeo de las características, que te lo dejaré al final, por supuesto, por si no lo viste, ¿no? Y así tengas los dos y tengas perfectamente toda la información de este Gran Premio y lo puedas disfrutar al máximo. Pero hoy toca hacer, como digo, el análisis del pilotaje de todas y cada una de estas curvas. Vamos a ver los principales trucos, ¿no?, que hay para tomar bien estas curvas, para entender también un poco qué zonas debes sacrificar para potenciar otras y todo este tipo de cosas que son al final tan interesantes, ¿no? Porque luego te pones una cámara on board de cualquier coche y te vas fijando en esto y dices, pues este al final no se ha abierto tanto aquí, o este ha atacado más este piano, o este al final ha sacrificado más esta entrada o esta salida y bueno, al final es muy interesante, ¿no?, ver cómo al final, después de tener toda la teoría, pues como cada piloto pues intenta utilizar otros trucos diferentes o al menos intentar algo para ganar unas décimas o para adelantar, para defenderse y todo este tipo de cosas. Así que bueno, si vemos el esquema por sectores de este circuito, pues nos damos cuenta que el primer sector pues es una curva de 90 grados que es bastante larga y luego tres curvas a fondo prácticamente. Después tenemos el segundo sector, que es una zona muy revirada, y después tenemos dos rectas larguísimas separadas por una chicane lenta, y luego el tercer y último sector pues son un cúmulo de curvas, ¿no?, entre 60 y 120 grados más o menos, con muy poco espacio entre ellas. Entonces, como ves, pues es un circuito en el que todos sus sectores, los tres, son bastante diferentes entre ellos, ¿no? Y yo creo que eso es un punto muy interesante para el trazado, quizá el más interesante, porque luego es verdad que no solemos tener carreras apasionantes ni con muchísimo adelantamiento, ni mucho menos, porque al final solo tenemos digamos que una o dos como mucho zonas de adelantamiento, que las veremos ahora en el pilotaje, así que bueno, tampoco digamos que solemos tener carreras excesivamente apasionantes. Pero bueno, el circuito empieza con esta primera curva que está a poco más de 300 metros de la pole, pero que, bueno, pues tiene además de eso ciertas dificultades, sobre todo en la salida, porque tienes muro interior, muro exterior, aunque luego cuando ya digamos que te tiras a la curva, cuando ya empieza la curva propiamente, pues sí que la zona exterior pues tiene una escapatoria, entonces por ahí algunos pilotos pueden intentar evitar accidentes, sobre todo. No se gana tiempo en la zona exterior porque además tiene como estas franjas azules, ¿no?, que lo que hacen es ralentizar un poco a quien se va fuera de la pista. Pero bueno, mejor que un muro, ¿no?, y chocarte contra un muro, pues te vas por encima de estas franjas azules y al final, pues evidentemente no pierdes tanto tiempo. En cualquier caso, una curva de 90 grados, esta primera, que es verdad que para ser de 90 grados es bastante larga, o sea, no es de pegar un pisotón y tirarte, sino que es un poquito de fluir, no se fluye muchísimo, ni mucho menos, para ser este circuito a lo mejor sí, pero no es de fluir mucho en torno al vértice, ni mucho menos, pero sí que tienes que frenar bastante mientras te vas atacando al vértice. Luego también es muy importante dar gas cuanto antes, ojo, cuanto antes, pero sin precipitarte, porque como te vayas fuera en clasificación probablemente te aborte la vuelta, y luego en carrera pues también probablemente pierdas tiempo, ¿no?, porque aunque te vayas largo tienes esas franjas, como digo, que deberían ralentizarte un poco. Entonces es una curva de tocar a lo mejor un poquito el piano interior y luego abrirte rápidamente hasta el piano exterior y trazarlo en línea recta por ahí. Luego es verdad que se nota mucho cómo hacen una pequeña corrección, ¿no?, o sea, van en línea recta, pero hacen esa pequeña corrección para esquivar el final del piano, porque al final del piano pues tienes la zona esta que penaliza. Entonces lo que hacen es, siguen corriendo por encima del piano, hacen esta pequeña corrección y siguen su trazada en línea recta, porque luego vienen las curvas 2, 3, 4 que se hacen completamente a fondo, fluyendo entre los pianos interiores, que a lo mejor se tocan un poquito, sobre todo los últimos, pero se hace completamente a fondo de esta zona sin ningún tipo de problema. Y ahí terminaría el primer sector, que como después tampoco tiene mucho más. Tenemos una pequeña distancia entre la curva 4 y 5, con una pequeña pendiente hacia abajo también, pero bueno, aquí lo más importante es que empieza el segundo sector y que empieza con una frenada bastante complicada de la curva número 5. Parece muy sencilla y no suele haber excesivos problemas, pero tiene truco, ¿no?, porque es una frenada de a lo mejor unos 70 metros o cosas así, pero además se ataca el piano interior bastante y muy tarde. ¿Por qué? Pues porque viene seguida la curva número 6, que se hace prácticamente fluyendo a muy baja velocidad, sin pisar a fondo ni mucho menos. Y si atacas muy pronto el vértice de la 5, lo que va a pasar es que te comas la curva número 6. Entonces la atacas tarde para poder hacer, digamos que esta zona entre las 5 y 6, pues pasar un poco más recto, ¿no?, hacerla un poco más recto. Y luego te abres rápidamente, que esto es una zona curiosa de ver, al menos a lo que no están muy acostumbrados, porque se nota como justo al salir de la curva número 6 se abren descaradamente antes de la curva número 7, como olvidándose de que está ahí la curva, y hacen la frenada encarados completamente hacia afuera, incluso saliéndose casi de los límites del circuito. Y luego enroscan esa curva bordeando el piano interior, que además prácticamente olvidándose de él, como a 1 o 2 metros de distancia de ese piano interior, y se bordea durante varios metros porque es como una horquilla bastante cerrada y se intenta dar gas lo antes posible.
Muy importante intentar dar gas lo máximo posible y salir de ahí rapidísimo, porque tienes una de las rectas más grandes del calendario, sin ninguna duda, si no la que más, así que tienes que salir muy rápido de ahí, porque al final, cuanto más rápido salgas de ahí, más rápido vas a hacer la recta, y si sales muy lento, pues vas a penalizar esa baja velocidad durante muchísimos metros de esa recta. Así que muy importante, si tienes que sacrificar la curva 7 y 6, la sacrificas, o incluso la 5, porque como penalices en esa primera recta, que al final pues es verdad que bueno, los pilotos de Fórmula 1 pues ya son profesionales, ¿no? Por si alguna duda cabe, entonces esto pues lo suelen tener bastante bien interiorizado y no tienen problemas, pero bueno, por si alguien a lo mejor pilota en un simulador o en el Fórmula 1 o lo que sea en este circuito, pues que lo tenga en cuenta, ¿no? Entonces bueno, ahí tenemos al final de esta curva número 7 la enorme recta, larguísima, en la que se producen prácticamente todos los adelantamientos, y si no en la frenada de la curva número 8, que es la que tenemos a continuación. Es una frenada muy fuerte, que se bajan marchas rapidísimo. De hecho, si tenéis la oportunidad de ver alguna cámara on board, ya sea en algún entrenamiento o en carrera, clasificación, lo que sea, pues fijaros en el volante, ¿no? Que además si ya está oscureciendo se ve perfectamente cómo empiezan a bajar marchas de una forma tremenda, ¿no? A lo mejor pasan de octava a segunda en cuestión de 2 segundos como mucho. Y es increíble, ¿no? Porque es una frenada fortísima, probablemente la más fuerte de todo el circuito, y también se ataca este interior de la curva número 8 bastante tarde, por dos motivos fundamentalmente. El primero, porque vienes de mucha velocidad en esa recta, y si frenas un poco más tarde, pues consigues aprovechar a lo mejor esa alta velocidad durante unos pocos metros más, y luego además porque tienes la curva 8 y 9, que si la puedes hacer en línea recta, pues mejor. Entonces la atacas tarde la curva número 8 y puedes hacer más recto esta transición entre las curvas 8 y 9, que además se hace prácticamente en línea recta entre las dos, intentando pues atacar los dos pianos, por supuesto, pasando por encima de ellos, y luego abriéndote mucho al exterior de la curva número 9, que resulta ser también el interior de la 10. Lo que pasa es que la curva número 10 pues se hace completamente a fondo, sin ningún tipo de problema. Así que bueno, muy importante, sobre todo esta zona de las 8, 9, 10, aunque bueno, realmente son las 8, 9, ¿no? Para aprovechar la velocidad si puedes de la anterior recta, porque además probablemente en carrera pues tengas algún coche justo adelante, justo detrás, y si quieres adelantar pues tienes que también apurar la frenada, o te quieres defender, por supuesto, así que pues muy importante. Y luego también es importante salir con muchísima velocidad, porque entre las curvas 10 y 11 pues hay una recta no tan larga, y de hecho no tan recta, porque tiene como cierta curva pero muy abierta, que se hace a fondo sin ningún problema, incluso con DRS, o sea que para que veas que aquí no hay dificultad alguna, pero sí que es verdad que no es tan larga como la otra, entonces no es tan importante. Pero lo que sí es fundamental es girar el volante lo menos posible, es decir, empiezas en el interior de la curva número 10, porque es el exterior de la 9, y lo que vas a hacer es que, bueno, por propias inercias, ¿no? Por fuerza centrífuga te vas a abrir un poco, y lo importante es no obsesionarse con luego atacar el interior para, digamos, que recorrer los menos metros posible, porque eso es un error y va a hacer que al final penalice, que reduzca mucho tu velocidad. Entonces aquí la clave es olvidarte del interior de esa recta, que realmente es curva muy abierta, y hacerla girando el volante lo menos posible. Además, esto te va a servir para encarar mucho mejor luego la curva número 11, que además ya forma parte del tercer y último sector. La frenada para esta curva número 11 pues se hace muy abierto, lo más abierto posible en el circuito, incluso rozando los límites de este propio circuito. Y luego se ataca también una vez más bastante tarde esta curva número 11. Aprovechas la velocidad que traes de la recta anterior, y además, pues una vez más, pues tienes una serie de enlazadas que intentas atacar tarde en esta curva para luego hacer las enlazadas lo más recto posible, que son las 11, 12, 13, que se hacen atacando los pianos interiores, pasando por encima de ellos totalmente, y luego al final de la 13 pues te quedas abierto, porque vas a tener que levantar, dar un toque de freno incluso para coger la curva número 14, porque es verdad que no tienes mucho tiempo hasta la curva 14, son apenas unos pocos metros, pero eso sí te vale para coger un poco de velocidad. Entonces ahí sí que das un toque de freno, atacas el piano interior y luego te abres hasta el exterior. Y aquí, cuando te vas al exterior, parece una curva sencilla, ¿no? Bueno, por su naturaleza son 90 grados, parece que no tiene tampoco mayor importancia porque vienes con poca velocidad y demás, pero ojo con precipitarse, con tener demasiada ansiedad, ¿no? En esa curva, porque como aceleres demasiado o demasiado pronto, lo que va a pasar es que te vayas contra el muro exterior, porque además es un muro que está ahí bastante cerca, que no serías el primero en chocarte contra él, porque además es como un muro como que te empuja hacia dentro del circuito. Entonces si tú te vas largo vas a tener ahí un toque, o incluso si tienes que levantar para evitar el toque, pues vas a perder muchísimo tiempo, porque luego a continuación tenemos apenas unos pocos metros una vez más hasta la curva número 15, en la que te olvidas completamente del piano interior, intentas, bueno, antes de la 15 te abres y luego haces lo que sería el propio vértice de la curva número 15, digamos que la zona central de esa curva, por el centro de la pista, para estar muy abierto de cara a la curva
16, que también se hace a fondo, igual que la 15, pero si estás abierto, entonces sí vas a poder hacerla a fondo. Si no estás abierto, es decir, atacaste el piano o el interior de la curva número 15, entonces no vas a estar abierto para la 16 y no la vas a poder hacer a fondo. Ahí está un poco la clave de esta zona. Así que hacer la 16 a fondo, esta vez sí, pegándote al interior, y lo que pasa es que en el exterior de esta curva 16 tienes la frenada de la 17, que está justamente a continuación. Quizá una de las frenadas más complicadas es la que se ve muchísimo bloqueo de rueda, y es normal porque bueno, estás frenando completamente en curva, y además frenas completamente en curva, intentas enderezar un poquito más el volante y luego vuelves a girar el volante para atacar la curva. Entonces, cuando estás con el volante girado, la frenada es menos eficiente, es decir, puedes frenar menos, y luego cuando enderezas puedes frenar un poquito más. Pero ¿qué pasa? Que cuanto más reduces la velocidad, evidentemente más se reduce también la carga aerodinámica, entonces tienen menos tracción los neumáticos o menos agarre para poder frenar más. Entonces, bueno, es una zona bastante complicada de hacer muy bien, pero que por otra parte, pues quien la domina a la perfección, pues va a poder sacar también bastante tiempo a los demás. Así que bueno, una zona o al menos una curva, una serie de enlazadas de curva que pues destacan un poco el valor de cada piloto, ¿no? El talento que tengan, que esto es de agradecer. En cualquier caso, pues haces esta frenada de la curva 17 como puedas, intentando, como digo, pues enderezar algunos metros el volante antes de atacarla, pero bueno, la atacas y te mantienes a una velocidad bajísima. ¿Por qué? Pues porque como la frenada tampoco ha sido excesivamente eficiente, o porque no puedes hacer una frenada como Dios manda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues haces esta curva muy lento. Y luego justo después tienes la curva 18, que es prácticamente de la misma naturaleza, entonces prácticamente sin subir marcha, o incluso la pole del año pasado hacían las 17, 18 y 19 sin subir marcha a Hamilton, entonces este año quizás veamos cosas parecidas. Y bueno, pues esta curva 18 pues tampoco tiene mucho más, te abres lo máximo posible antes de encararla, pero sin subir marcha, ni frenar ni nada, simplemente levantando, pues la atacas, te abres al exterior y luego vuelves a atacar la curva 19, que como digo, apenas hay que levantar un poco el pedal del acelerador, pero como tienes muy baja velocidad no tiene mayor importancia. Lo que pasa con la curva 19 es que al final, en la parte exterior, también es como con esta ansiedad, ¿no?, de tener que estar contenido con muy baja velocidad de las curvas 17, 18 y 19. Entonces es como que te entran las ganas de acelerar cuanto antes, salir de ahí, salir muy rápido. Y lo que pasa es que el exterior de la curva 19 es como que se enrosca y con un muro. Entonces ahí se estrella bastante gente, o al menos tienen toques, tienen pues cierto peligro, ¿no? Porque además, como los coches aquí normalmente tienden a ser más bien sobreviradores para ser un poco más eficiente al tirarte al interior de las curvas cuando las atacas, pues bueno, hace que el coche sea un poquito más inestable. Entonces si el coche digamos que tiende a inestabilizarse o a perder el control y el piloto tiene que enderezar y te vas hacia afuera, pues entonces ahí vas a tener un problema bastante serio, porque no solo es que tenga el muro, sino que es como que el muro enrosca un poquito más la curva al final. Así que ahí está un poco la complicación. Y luego ya pues terminaría la vuelta después de unos pocos metros, apenas nada, con las curvas 20-21, que bueno, pues se hacen prácticamente con toque de freno, atacas el interior y aceleras sobre todo lo antes posible, porque son curvas de unos 120 grados a lo mejor, cosas así, que tampoco tienen mucha dificultad. Así que bueno, como vienes de baja velocidad y las curvas son bastante anchas, con buenos pianos y todo esto, pues no hay mucha dificultad tampoco, prácticamente golpe de piano y atacas, sobre todo a lo mejor la 21, que la atacan ligeramente tarde, ¿no?, para salir con un poco más de velocidad a la recta de meta, pero bueno, tampoco es excesivamente larga la recta de meta, así que no tiene mucho más. Quizá aquí lo más interesante, pues que entre las curvas 20 y 21 pues tienes la entrada al pit lane, que es, como decíamos en el anterior vídeo, pues es bastante corta, pero puede ser un poco peligrosa, ¿no? Si hay un paquete de coches ahí, a lo mejor de 3-4 coches empaquetados, y uno o varios intentan entrar al pit lane y otros no, pues ahí sí que puede haber un poco de lío, porque tienes que hacer la 20 bastante más lento para salir por el interior y meterte directamente en el pit lane. Así que bueno, a lo mejor ahí está un poco más la dificultad, ¿no?, de esta zona. Así que nada, este ha sido el análisis del pilotaje aquí en el circuito de Yas Marina, que como ves pues son muchísimas curvas, no hay a lo mejor muchísimas zonas digamos que excesivamente difíciles para el piloto, así que el principio del segundo sector tan enroscado pues hay que tener un coche muy sobrevirador, también para el tercero. Hay algunas zonas, ¿no?, algunas frenadas complicadas como la de la 16-17 o incluso la de la curva 5, pero bueno, como también hay muchas curvas que son al final chicanes o enlazadas, pues es verdad que tienen muchas curvas, pero al ser enlazada pues la frenada es solo para una, aunque ojo, porque hay muchas frenadas como ya veíamos antes. Así que nada, es un circuito que realmente pues no tiene excesiva dificultad, no es muy difícil para los pilotos, pero sí que tiene algunas zonas claves que sí que pueden complicarle el asunto y para las que hay que estar 100% concentrado, por supuesto. Así que nada, aquí ahora al final del vídeo te dejo el de las características por si no lo viste, con el que analizamos también el setup y las estrategias de carrera que podemos esperar. Y nada, pues ya nos vemos en la próxima.